Ante los cambios estructurales, sociales, culturales, políticos y económicos que se configuraron en el país a mediados del siglo XIX, al mudar de un conflicto bipartidista a un conflicto insurgente, cobran protagonismo como reproductores de la oleada de violencia el Estado, las fuerzas militares, las guerrillas como las FARC, los paramilitares, el M-19 y el ELN, haciendo de Colombia un escenario reconocido por la crueldad e intensificación de hechos deshumanizantes como masacres, secuestros, expropiación de tierras, genocidios, torturas, entre muchos otros, dándole lugar a un nuevo actor que empeoraría la situación: el narcotráfico. Frente a esto, se generan diferentes procesos que buscan la paz. Estos generan varias configuraciones en el país, que se van a narrar desde el informe de Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, hecho por el Grupo de Memoria Histórica en el año 2013. Uno de estos procesos es propuesto por el presidente conservador Belisario Betancur, que su mandato dura de 1982 a 1986. Que optó por dialogar y empezar un proceso de paz con las guerrillas, acompañado del otorgamiento de amnistías para los delitos políticos de sedición y asonada. Porque la paz no está firmada en Colombia. Cuando firmemos la paz, otro cantar. ¿Firmemos quiénes? ¿Usted y el presidente, por ejemplo? El pueblo y el gobierno. Los sindicatos, las ligas campesinas, la Junta de Acción Comunal, las agremiaciones de todo tipo. En medio de la firma de la amnistía, ¿por qué? Porque la paz no ha sido firmada en el país. El poder de comunicación, el poder de la televisión, el poder de la radio, hace que intenten crear un ambiente de que la amnistía es la paz. Pero nadie ha firmado aquí la paz. Frente a esto, se crea la Ley 35 de 1982. Estos eran beneficios para el restablecimiento y la preservación de la paz, pues para ese mismo año, las FARC, en su 7ª conferencia, deciden hacer la transición de una guerrilla defensiva a una ofensiva, lo cual dificultaba el desarrollo de los acuerdos. En este marco, se decide hacer un pacto en la Uribe Meta, en donde se generó una tregua bilateral a partir del 28 de mayo de 1984, prorrogada indefinidamente en 1986, en donde las FARC se comprometen a terminar con las prácticas de secuestro y extorsión y el gobierno a garantizar el monopolio de las fuerzas institucionales del Estado en el restablecimiento del orden público. A la hora cero del cese al fuego, y porque ha sido la voluntad de nuestro pueblo y porque ha sido la voluntad del M-19. Por otro lado, se acuerda darle la oportunidad a estos grupos excluidos por las élites políticas de consolidar un partido político. Este fue la Unión Patriótica, la cual se funda el 28 de mayo de 1985. Sin embargo, esto manifestó un descontento por parte de las élites locales y regionales, que veían este movimiento como una estrategia izquierdista que pretendían abrirle paso a la revolución comunista mediante la paralización de la respuesta armada del ejército. Este ambiente explica la soledad creciente de Betancur en sus esfuerzos por convertir la vaga simpatía de la llamada sociedad civil en apoyo político concreto al proceso de la paz. Pero surge un nuevo y decisivo escollo para el proceso de la paz. Fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma del mismo por parte del ejército, en noviembre de 1985, la que llamaron la Operación Antonio Nariño. Tuvo como objetivo entablar un juicio público contra el gobierno de Betancur por haber incumplido el acuerdo de paz. Este hecho llevó a la ruptura definitiva de la tregua en 1987, además de incidir en la decisión del M-19 de darle más importancia al desarrollo y ampliación militar que a su posición política. Ante el intento fallido de un proceso de paz por parte de Betancur, el nuevo gobierno de Virgilio Barco, que dura de 1986 a 1990, se vio afectado por las consecuencias de este, pues limitó ampliamente su política e intento de proceso de paz. Es por eso que dicho gobierno adoptó un modelo despolitizado, institucionalizado y tecnocrático de la paz, centrado en la inversión en obras de infraestructura que buscaban romper el aislamiento geográfico y la marginación de las regiones afectadas por el conflicto armado.
por medio del Plan Nacional de Rehabilitación. Es así que los criterios de su política de paz fueron consignados en un documento entregado por Carlos Osa, consejero presidencial, a las FARC en septiembre de 1986, en donde insistía en que la búsqueda de la paz no podía ser un objetivo aislado del conjunto de las acciones estatales, sino que debía comenzar por el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones y de la organización política del país, que ésta fuese integral y le diera reconocimiento a las zonas periféricas olvidadas por el Estado. Este enfoque más territorial no ignoraba el problema de la tierra. De ahí que el gobierno Barco haya intentado implementar, con resultados limitados, una nueva reforma agraria. Dentro de las reformas, la descentralización política y administrativa era trascendental para democratizar el Estado desde el ámbito local y regional. Pero no todas estas reformas fueron aprobadas. En este tiempo se avivan las tensiones entre el gobierno nacional y las fuerzas militares. Se multiplican los grupos de autodefensa y mutaron aceleradamente en grupos paramilitares, los cuales desencadenaron una brutal represión contra la población civil mediante las masacres y los asesinatos selectivos. El respaldo militar a estos grupos, con sede principal en Puerto Boyacá, coincidió con la llegada de esa región de varios narcotraficantes muy conocidos, entre ellos Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jairo Ortega, quienes compraron allí extensas fincas. Ante esto, la fuerza pública criminalizó a la izquierda democrática y a la movilización social, que se expresaba en huelgas, paros cívicos y otras formas de manifestación. Así, unos y otros diluyeron la frontera entre combatientes y civiles, entre luchas sociales y acciones insurgentes. Desde luego, el golpe más notable a los esfuerzos de Barco por relegitimar la vía política fue el asesinato sistemático de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica entre los años de 1987 y 1990. Estos crímenes se hicieron extensivos a otros grupos, como el asesinato de Carlos Pizarro en abril de 1990, dirigente político de la entonces reciente desmovilizada guerrilla del M-19 y el candidato presidencial por el nuevo movimiento político Alianza Democrática M-19. Los asesinatos fueron perpetrados por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular, muchas veces en alianza con los narcotraficantes. Como una bazuca, sí. ¡Una cosa terrible! ¡Por favor, hagan algo! ¡Es el precio de la oposición! ¡Nos quieren matar porque somos de la UP! Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. No obstante, a pesar de la pérdida de representación política, la Unión Patriótica resistió el embate de la violencia y sobrevivió. La explosión del fenómeno paramilitar puso en escena el entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado. Esta nueva intervención del financiamiento del narcotráfico se produjo por la confluencia de los intereses de tres sectores: los de las élites económicas, los de los propios narcotraficantes y los de los militares, que tenían como propósito atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno. Movimiento llamado Muerte a los Secuestradores, MAS, en 1981. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Que es el poder lo que quiere. Aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. ¿Cuál presidente puede negociar con una guerrilla
que dice que va a tumbar al gobierno. A finales de los años 80, para impedir la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, el Cartel de Medellín y otras organizaciones ilegales realizaron una campaña de atentados terroristas contra instituciones y agentes del Estado, así como contra figuras políticas reticentes a su creciente poder y a su actividad criminal. Algunas de las acciones terroristas ejecutadas por el Cartel de Medellín fueron el carrobomba contra el edificio del DAS, el magnicidio de Luis Carlos Galán, candidato presidencial por el Partido Liberal, el atentado contra el periódico El Espectador y la detonación de una bomba dentro de un avión de Avianca en pleno vuelo, todas en 1989. Pese a la lucha contra la amenaza narcoterrorista, durante el gobierno de Barco se reanudaron las conversaciones de paz con el M-19. Estas se habían iniciado en enero de 1989. Estos acercamientos fructificaron y se tradujeron en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y esta guerrilla en marzo de 1990. Con el acuerdo de paz, el M-19 recobró favorabilidad ante la opinión pública. Se erigió como un símbolo de la transición que reclamaba el país y se posicionó como una tercera fuerza política al crear una coalición con pequeñas organizaciones de izquierda, de origen cívico o bipartidista. ¡Por Colombia! ¡Por la paz! ¡Dejad armas! Que nuestras armas de alguna manera siempre fueron armas acogidas con respeto y con cariño por las mayorías de este país. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto, de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Los que temen por nuestra suerte lo hacen con motivos en Colombia, porque vivimos una nación partida y desgarrada. La séptima papeleta, promovida por los estudiantes y muchos otros sectores en las elecciones legislativas y regionales de marzo de 1990, fue la síntesis de esos procesos de movilización democrática y por la paz, y la base de una insubordinación ciudadana contra la violencia y a favor de la democracia. Es así que se abrieron paso a los acuerdos políticos que llevaron, en la administración de César Gaviria, a las elecciones de la Constituyente en diciembre de 1990 y a su funcionamiento entre enero y julio de 1990. El 27 de agosto de 1989, la juventud colombiana, en una marcha de pañuelos blancos, hizo un llamado al país para derrotar la violencia con una gran reforma política. El presidente le dio vida jurídica a la idea de miles de estudiantes de convocar una constituyente que acelere el cambio político en Colombia. Se trata de un voto común y corriente que principalmente busca que los ciudadanos colombianos digan sí a la convocatoria de una asamblea constituyente. La nueva Constitución Política de Colombia, proclamada el 4 de julio de 1991, fue acogida por el país en forma esperanzadora, pues se trataba de un pacto de paz y de una carta de navegación para transitar hacia la construcción de una sociedad fundada en la convivencia pacífica, el Estado social de derecho, el fortalecimiento de la democracia participativa, las garantías políticas y la vigencia de los derechos humanos en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y pluricultural. Sin embargo, muchos grupos guerrilleros no quisieron transitar a la vida civil de la mano de la reforma constitucional del 91. Por el contrario, alejadas de los centros urbanos, ampliaron su ejército y lograron aumentar sus combatientes a 30.000, intensificaron el secuestro y la utilización de recursos provenientes del narcotráfico, y le propinaron grandes derrotas a la fuerza pública en el sur y en el oriente de Colombia. Entre los destinatarios de programas de dotación de tierras, se incluyó a los desplazados y, al igual que en los gobiernos anteriores, a los desmovilizados en los acuerdos de paz. Los resultados no fueron alentadores debido a factores como la asimetría entre los propietarios y el campesinado. Además, la precariedad de la oferta de créditos y de asistencia técnica. Por el otro, la precarización de la economía campesina en las regiones más integradas y su inviabilidad en las zonas periféricas fueron detonantes para la expansión de los cultivos ilícitos, a la conformación de economías cocaleras en el centro y las periferias, que se insertaron en el circuito económico global de las drogas ilícitas. La entrega de Pablo Escobar auspiciaba un final no convulsionado del proceso,
pero su fuga de la cárcel, la Catedral, el 21 de julio de 1992 y la consiguiente persecución implacable por parte del Estado y los Pepes pusieron en escena nuevamente los atentados terroristas, hasta que llegó el punto final del narcoterrorismo con la caída de Escobar el 2 de diciembre de 1993. El desmantelamiento del cartel de Medellín fue sucedido por el desvertebramiento del cartel de Cali entre 1994 y 1995, lo que dio fin a la era de las grandes organizaciones del negocio del narcotráfico en Colombia. El desarrollo institucional de la nueva Carta Constitucional pronto tropezó con una inesperada crisis política que alteró la estabilidad que requería para aceitar su engranaje y solidificar sus bases. El hecho desencadenante fue la denuncia de infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña política del electo presidente Ernesto Samper, que fue presidente de 1994 a 1998. El inicio firme del proceso 8000, como se llamó el proceso judicial, provocó una crisis de la legitimidad y limitó el margen de gobernabilidad de Samper. La situación se agravó con el aferramiento del mandatario al poder. Esta crisis de gobernabilidad desajustó los arreglos institucionales entre el gobierno nacional y las fuerzas militares. Entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. Se trata de un periodo en el que la relación de los actores armados con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro. Entre las varias razones que permitieron el resurgimiento del paramilitarismo, una primera es el hecho de que el gobierno restableciera un esquema legal para las autodefensas a través de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada. Decreto 356 de 1994, más conocidas como las Convivir. Con criterios muy laxos, autorizó la operación a grupos con récords dudosos en materia de violaciones a los derechos humanos o con nexos con el narcotráfico. En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región los jefes de 9 organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia, definidas como un movimiento político-militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa. En esta reconfiguración fue fundamental la estrategia mediática desplegada por Carlos Castaño, que posicionó el discurso contrainsurgente en amplios sectores de la opinión pública hastiados de las guerrillas. Los paramilitares buscaban en realidad intervenir el Estado central para asumir las riendas del poder nacional, o como lo consignaron en el Pacto de Ralito con congresistas y funcionarios públicos, refundar la patria. Esto demostró la alianza entre las estructuras paramilitares con amplios sectores militares, económicos, políticos y sociales de todo el país. Su objetivo era la formulación de un nuevo contrato social basado en la defensa de la propiedad privada y la preservación del control territorial, así como la estrategia para posicionarse como el tercer actor de la guerra y forzar una, entre paréntesis, negociación política con el gobierno. De 1994 a 1998, los paramilitares al mando de los hermanos Vicente y Carlos Castaño exterminaron a la Unión Patriótica y a los simpatizantes del Partido Comunista en la región, para frenar el avance de las FARC hacia el norte y aislar al eje bananero de las zonas de retaguardia estratégica de las FARC. Al final del periodo entre 1997 y 1998, ese ambiente de combinación de movilización social y presencia guerrillera se modificó sustancialmente como efecto de dos hechos que prefiguraron gran parte de las dinámicas de la interacción entre el conflicto y la política local y regional en el periodo posterior: el boicoteo de las FARC contra las elecciones locales y la transformación, ya anotada, de los grupos paramilitares, que buscaban pasar de ser grupos locales y regionales a convertirse en una organización de orden nacional.
El gobierno de Pastrana estaría centrado en la búsqueda de una salida negociada, concretado en la zona desmilitarizada del Caguán y en la discusión sobre el aprovechamiento que hacía esta guerrilla de la zona de despeje para fortalecer su posición militar e ir consolidando sus corredores estratégicos de movilidad. También fueron considerables los esfuerzos del gobierno de Pastrana en la reorganización y el afianzamiento de la fuerza pública, que iniciaría la recuperación del territorio y la neutralización de la ventaja militar y territorial que las FARC venían acumulando desde 1998 y 1999. El proceso de los diálogos se inició oficialmente el 9 de enero de 1999, con la ausencia de Manuel Marulanda Vélez, máximo comandante de las FARC. Para las FARC, 3 temas eran centrales para avanzar en la mesa de negociaciones: el canje de secuestrados de las Fuerzas Armadas por presos políticos, la lucha de todo el establecimiento contra el paramilitarismo y el mantenimiento de la zona de despeje a toda costa. Gestación, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia empezó con el pie izquierdo. El 7 de enero de 1999, día en que iban a comenzar los diálogos, el entonces jefe máximo de las FARC no asistió al evento. El presidente Andrés Pastrana se sentó al lado de una silla vacía que esperaba a Manuel Marulanda Vélez. En junio y julio del 2000, las FARC prosiguieron con su estrategia de ampliación y control territorial y realizaron acciones militares para neutralizar el cerrojo que los paramilitares venían construyendo sobre la zona de distensión. Simultáneamente, las FARC desarrollaron una estrategia basada en amenazas, intimidaciones y vetos contra funcionarios públicos del orden nacional, regional y local, para generar una ausencia total de las autoridades estatales en la región. Fue el comienzo del cambio de actitud de los Estados Unidos frente al proceso de negociación con las FARC. El gobierno norteamericano no solo suspendió cualquier diálogo formal o informal con esta organización guerrillera, sino que también empezó a reducir el compás de espera que le había dado al gobierno de Pastrana con respecto al proceso de paz. En noviembre del año 2000, cuando el proceso con las FARC parecía tomar un nuevo aire con el trámite de una ley de canje con el Congreso, el jefe paramilitar Carlos Castaño decide secuestrar a 7 congresistas, en lo que llamó una acción de protesta. Estos contrastes hicieron que, hacia mediados de septiembre del 2000, el proceso con las FARC entrara definitivamente en crisis, pues la aprobación del Plan Colombia ahondó la distancia entre las partes y rompió las confianzas que se habían generado. Se empezó entonces a abrir camino a la idea de ampliar el uso de los recursos del Plan Colombia, dedicados exclusivamente al combate contra el narcocultivo y el narcotráfico, para utilizarlos también en el combate abierto contra los grupos guerrilleros. En adelante, la amenaza narcoterrorista cambió profundamente su significado y quedó vinculada al conflicto armado. Finalmente, el secuestro del senador Jorge Eduardo Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Senado, cometido el 20 de febrero del 2002 por un comando de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, fue el detonante para que el presidente Andrés Pastrana declarara oficialmente rotos los diálogos con las FARC. La determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. Por lo anterior, he decidido poner fin a la zona de distensión a partir de la medianoche de hoy y he dado todas las órdenes del caso a nuestras fuerzas militares para que retornen a dicha zona. Estas evoluciones de los grupos armados hicieron que el año 2002 fuera el de mayor expansión geográfica del conflicto, que llegó a afectar a 561 municipios. En esa lógica, los paramilitares fueron, sin duda, el actor armado de mayor dinamismo, tanto en número de acciones violentas como en expansión geográfica, especialmente en el norte del país. Las FARC también registraron un cubrimiento a escala nacional y un crecimiento geográfico sostenido. Las disputas territoriales entre guerrillas y paramilitares no obedecen únicamente a factores políticos o a la adopción de planes estratégicos de guerra.
El contexto económico resultó crucial. Los efectos de la apertura económica y el desmonte de la institucionalidad pública implicaron un abandono estatal del país rural, que no hizo otra cosa que dejar el territorio despejado para atizar la feroz confrontación por su control entre los actores armados, quienes ahora definirían la configuración económica de esos territorios.